Con muñeca tan fea no se puede hacer nada. A lo mejor lo verás, aunque está estropeada. Esta muñeca enferma te quiere y te acompaña. A cambio yo te pincho un globo y se te apagua. ¡Que me asusta! Desvergonzada y mala. Pinchas mi mercancía que es bonita y barata. Arruinas mi negocio y ves que soy anciana. Lápiz, martillo, pincel. Color carmesí para las mejillas. Ojos azules. Iba yo a decirle no sé qué recado a la buena de Lolita cuando escuché que gritaba. Miré por una rendija. Lolita abría la caja y es que se pinchó al abrirla. Yo me acerqué y vi que esa muñeca salía de la caja y que las manos de Lolita la cogían. Así lo firmo y reafirmo y lo firmo con mi firma. Llamaremos, señora, 1 a la señora que ha envenenado a ese señor, que por lo visto estaba casado con otra señora, que llamaremos 2, la cual ha sufrido una doble pérdida. La de su señor, que ha sido envenenado por la señora 1, y la de su hijo, que ha sido lobado. ¿Por quién? Oh, este es el problema, José. Lo que quiere decir que solo hay 2 señoras y no 3, como alguien podría pensar. ¿Quién podría pensar eso, señor juez? Pues yo no, desde luego. Porque me he dado cuenta de todo desde el principio. Pero hay gente muy torpe que no se entera de la...